Imagina que estás respirando por última vez. Tu corazón late cada vez más lento, el sonido de la sala se apaga y, de repente, todo se oscurece. Crees que ha llegado el final, pero algo ocurre que no puedes explicar. De pronto, sientes que flotas. Una luz, más brillante que cualquier amanecer que hayas visto, aparece frente a ti y te llama suavemente. Y entonces, un pensamiento invade tu mente: ¿esto es la muerte? Millones de personas alrededor del mundo han pasado por experiencias que desafían toda lógica. Han estado clínicamente muertas durante segundos o incluso minutos, y al regresar, todas cuentan historias similares: túneles de luz, voces familiares, una paz inexplicable y a veces escenas que nadie podría ver desde una camilla. Este no es un mito aislado. Desde hospitales modernos en Nueva York hasta pequeñas aldeas en Asia, los relatos coinciden. Personas de todas las edades, religiones y culturas describen visiones que parecen sacadas de un sueño, pero que ocurrieron en el límite entre la vida y la muerte. Hoy, en Mundo Oculto, vamos a entrar en ese instante donde la ciencia se queda sin respuestas y la realidad parece abrirse hacia algo más grande. Prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre tu forma de ver la vida y la muerte. Desde que el ser humano tiene conciencia de su existencia, ha vivido con una pregunta que ninguna civilización ha podido responder por completo: ¿qué ocurre cuando morimos? Filósofos, científicos y líderes espirituales han dedicado siglos a buscar la verdad sobre el último viaje que todos debemos emprender. La muerte, ese instante inevitable, ha sido el origen de mitos, leyendas y creencias en todas las culturas. Los antiguos egipcios llenaban sus tumbas con objetos que acompañarían al alma en su camino al más allá. En la antigua Grecia, se hablaba del río Estigia y del barquero Caronte, quien guiaba las almas hacia el inframundo. En el Tíbet, los monjes recitaban el bardo Todol, el libro de los muertos, para guiar el espíritu en su transición. Y sin embargo, a pesar de siglos de historia, tecnología y ciencia, seguimos sin tener una respuesta definitiva. La muerte sigue siendo nuestro mayor misterio. Los médicos pueden explicar cómo se detiene un corazón o qué sucede en el cerebro durante un paro cardíaco, pero ninguno puede decir con absoluta certeza qué hay al otro lado. En las últimas décadas, algo ha captado la atención de la ciencia moderna: las experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM. Miles de personas han sido declaradas clínicamente muertas por unos instantes, y al regresar, narran visiones y sensaciones que parecen imposibles de explicar. Algunas ven luces, otras viajan por túneles, algunas escuchan voces, y otras sienten que abandonan su cuerpo. Este misterio ha generado debates intensos entre creyentes y escépticos. ¿Son simples ilusiones creadas por un cerebro en agonía? ¿O son la puerta a una realidad más allá de nuestra comprensión? En el siguiente capítulo, nos adentraremos en el primer testimonio que estremeció a médicos y científicos por igual, una historia que tal vez te haga mirar la muerte con otros ojos. Era una tarde lluviosa cuando la vida de Ana cambió para siempre. Tenía 34 años y se encontraba en una cirugía de rutina. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, pasaría de estar rodeada de médicos a caminar por un lugar que ni en sus sueños más profundos había conocido. Durante la operación, su corazón se detuvo. Las alarmas en la sala sonaron y los médicos comenzaron a luchar por su vida. Mientras tanto, Ana sintió que algo extraño ocurría. De repente, ya no estaba en mi cuerpo, relató tiempo después. Me vi flotando sobre la camilla, observando a los doctores desesperados, escuchando cada palabra que decían. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Ana describió cómo,
En medio del caos, la sala desapareció ante sus ojos y se vio en un lugar lleno de luz. No era una luz que lastimara, era cálida, acogedora, como si todo el amor del mundo estuviera concentrado allí. Escuchaba una música lejana, una melodía que no podía describir con palabras. Mientras avanzaba hacia esa luz, sintió una paz profunda, una sensación de que todo estaba bien, de que no existía el miedo ni el dolor. Fue entonces cuando vio a su abuela, quien había fallecido hacía más de 10 años. Ella le sonrió y le dijo, no es tu momento, aún tienes cosas que vivir. En un abrir y cerrar de ojos, Ana sintió un tirón y regresó a su cuerpo, jadeando, mientras los médicos celebraban que su corazón había vuelto a latir. Cuando despertó, con lágrimas en los ojos, contó su historia. Lo más sorprendente para los médicos fue que pudo describir cada detalle de la cirugía, incluyendo instrumentos que nunca había visto y conversaciones exactas que ocurrieron mientras ella estaba clínicamente muerta. Este fue solo uno de los tantos testimonios que dejaron perplejos a los especialistas. Y es apenas el inicio. En el próximo capítulo, exploraremos el viaje al otro lado que muchos aseguran haber vivido, un viaje que podría cambiar tu forma de ver la muerte para siempre. Para quienes han estado al borde de la muerte, el viaje al otro lado comienza con una sensación extraña, el desprendimiento de su propio cuerpo. Es como si la gravedad dejara de existir, como si el alma se liberara de la carne y flotara libremente. Muchos escriben que lo primero que ven es a sí mismos, tendidos en la camilla, mientras médicos y enfermeras luchan por devolverles la vida. Algunos hablan de un túnel oscuro y profundo, al final del cual brilla una luz cálida y acogedora. No es una luz cualquiera. Quienes la ven aseguran que transmite paz absoluta, que la sola presencia de esa luminosidad les hace sentir que todo está bien. Otros cuentan que, antes de llegar a ella, atraviesan un espacio infinito, como si viajaran entre las estrellas, sintiendo que el tiempo y el espacio dejan de existir. Marcos, un hombre de 50 años que sufrió un infarto fulminante, describió su experiencia así: sentí que mi cuerpo quedaba atrás. Vi a los paramédicos trabajar sobre mí, y de repente, estaba flotando hacia un túnel. Al final había una luz, pero lo más impresionante era la sensación, era como si todo el miedo, el dolor y la tristeza de mi vida desaparecieran. Solo quedaba paz. Este tipo de vivencias han sido reportadas por miles de personas en todo el mundo. Algunas incluso aseguran escuchar voces susurrando sus nombres, como si alguien los llamara a cruzar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, algo ocurre que interrumpe el viaje, un tirón repentino, una sensación de caída, y de pronto, la vida regresa. Estos viajes al otro lado no solo generan fascinación, sino que también despiertan preguntas profundas. ¿Es este el primer paso hacia otra realidad? ¿O es solo el cerebro despidiéndose de la conciencia? Las respuestas parecen ocultas entre la ciencia y lo inexplicable. En el próximo capítulo, conoceremos los relatos más emotivos, aquellos en los que las personas aseguran haber visto a sus seres queridos fallecidos esperándolos en ese otro lado, con una sonrisa que trasciende la vida misma. En medio de este misterioso viaje entre la vida y la muerte, muchos relatan un momento que cambia para siempre su manera de ver el mundo, el encuentro con sus seres queridos fallecidos. No se trata de simples apariciones difusas, sino de encuentros tan claros y emotivos que se graban en la memoria con más fuerza que cualquier recuerdo terrenal. Lucía, que sufrió un paro cardíaco tras una cirugía, describió que flotaba en un espacio luminoso, rodeada de una paz indescriptible. De pronto, vio a su madre, quien había partido años atrás. La imagen era nítida, más real que cualquier sueño. Su madre extendió los brazos y la abrazó,
transmitiéndole un amor puro e infinito. No hablamos con palabras, pero entendí todo lo que quería decirme, que estaba bien, que no tuviera miedo y que debía volver, relató Lucía con lágrimas en los ojos. Estos encuentros no siempre son largos, a veces duran solo unos segundos, pero la intensidad emocional es tan fuerte que quienes los viven aseguran que nada en este mundo se les compara. Muchos coinciden en que sus seres queridos los guían o les dan un mensaje claro: aún no es su momento. Lo más sorprendente es que estos relatos se repiten en todo el mundo, sin importar cultura o religión. Padres, hermanos, abuelos o amigos fallecidos parecen convertirse en guías temporales que acompañan en ese instante liminal entre la vida y la muerte. Para quienes han vivido esta experiencia, la muerte deja de ser un final aterrador. Se transforma en un puente hacia un reencuentro lleno de amor, donde las almas que partieron parecen esperarnos con una paz que trasciende toda explicación. Mientras avanzamos en este viaje entre la vida y la muerte, surge uno de los relatos más fascinantes, aquellos que aseguran haber visitado paisajes y dimensiones imposibles de imaginar en nuestro mundo. No se trata solo de luces o túneles, sino de lugares que parecen cobrar vida propia, como si el universo abriera un secreto reservado para unos pocos. Carlos, un hombre que sufrió un grave accidente y estuvo clínicamente muerto durante 6 minutos, relató que de pronto ya no estaba en el hospital. Se encontraba en un campo infinito de flores que brillaban con luz propia, cada pétalo emitiendo un resplandor suave y cálido. El aire estaba cargado de aromas dulces y frescos, y en el silencio absoluto podía sentir cómo todo a su alrededor respiraba con él. Era como si el lugar entero tuviera conciencia, como si lo conociera de toda la vida. Quienes viven experiencias como la de Carlos coinciden en algo: los cielos no se parecen a los que conocemos. Sus colores cambian suavemente, pasando de azules intensos a dorados brillantes, como si el propio universo danzara ante ellos. Algunos flotan sobre ríos de cristal que emiten sonidos armónicos, mientras que otros caminan por jardines infinitos o por ciudades luminosas que parecen construidas con pura energía y armonía. Muchos aseguran que, en medio de tanta belleza, sienten que no quieren regresar. Allí no existe el miedo, solo una paz que abraza y lo llena todo. Pero, sin previo aviso, algo los impulsa de vuelta, como si un lazo invisible los reclamara, y despiertan en su cuerpo con la certeza de que han visto un mundo que trasciende la vida misma. Este asombro los acompaña para siempre, y deja en el aire una pregunta inevitable: ¿acaso estos paisajes son una antesala de lo que nos espera? ¿O un recordatorio de que aún hay más secretos por descubrir en el misterio de la muerte? Después de recorrer paisajes que parecen salidos de otro mundo, muchos de quienes regresan de la muerte aseguran que no solo vieron lugares increíbles, sino que también recibieron mensajes claros, aunque no siempre con palabras. Es como si el universo mismo, o alguna presencia superior, les hablara directamente al alma. Sofía, quien estuvo al borde de la muerte tras una complicación médica, relató que sintió una voz sin sonido que le decía: aún no es tu momento, tienes algo importante que cumplir. No era un sonido que llegara a sus oídos, sino una certeza que llenaba su mente y su corazón. En ese instante, toda su vida pasó frente a sus ojos, y entendió que había partes de ella que aún debía cambiar. Otros testimonios coinciden en que los mensajes suelen ser de amor, perdón y propósito. Hay quienes aseguran que comprendieron, en apenas segundos, la importancia de valorar los momentos simples de la vida, de reconciliarse con quienes aman y de dejar de lado los rencores que pesan en el alma. No se trata de órdenes, sino de revelaciones que parecen abrir una puerta hacia un entendimiento profundo del sentido de la existencia. Curiosamente, muchos de estos mensajes no solo transforman a quienes los reciben, sino que también inspiran cambios radicales al regresar.
Personas que vivían llenas de miedo o estrés comienzan a valorar cada instante como si fuera un regalo. Algunos incluso aseguran que sienten una conexión más profunda con los demás y con el mundo que los rodea. Estos mensajes y revelaciones parecen ser una guía silenciosa, un recordatorio de que la vida tiene un propósito más grande de lo que podemos ver. Y aunque el viaje hacia lo desconocido continúa, cada capítulo de estas experiencias deja en claro que la muerte, lejos de ser un final, podría ser la puerta hacia la mayor de las comprensiones. Tras recibir mensajes y revelaciones que parecen venir de un plano superior, la historia de quienes regresan de la muerte nunca vuelve a ser la misma. Es como si hubieran visto el mundo desde fuera y comprendido su fragilidad y su valor al mismo tiempo. Estos encuentros con lo desconocido no solo les muestran paisajes imposibles y les transmiten paz, también les cambian la forma de vivir para siempre. Mariano, quien sobrevivió a un ahogamiento, confesó que antes de su experiencia vivía lleno de estrés y resentimientos. Su día a día era una carrera interminable, siempre persiguiendo metas que nunca le daban verdadera satisfacción. Pero después de ver aquella luz y sentir esa paz inmensa, nada volvió a ser igual. Es como si alguien me hubiera quitado un velo de los ojos. Ahora entiendo que lo más valioso que tengo no es el tiempo que me queda, sino cómo lo uso con las personas que amo, relató. Historias como la de Mariano se repiten una y otra vez. Personas que antes temían a la muerte regresan con una sensación de serenidad y gratitud. Algunos cambian por completo su estilo de vida, renuncian a trabajos que no los llenaban, se reconcilian con familiares, o simplemente comienzan a disfrutar de lo que antes pasaba desapercibido. Como el sonido de la lluvia o una conversación con un amigo. Estos cambios no surgen por obligación, sino por una certeza profunda, haber estado tan cerca del final les enseñó lo que realmente importa. Muchos escriben que ya no sienten miedo a morir, sino una especie de respeto tranquilo por la vida. Cada día se vuelve un regalo, y cada gesto de amor, una forma de honrar lo que vivieron al borde del misterio. La transformación de estas personas deja una lección poderosa para quienes escuchan sus historias. Tal vez no necesitamos llegar al límite para valorar lo que tenemos. Sus relatos nos invitan a vivir con más conciencia, a reconciliarnos, a amar sin reservas y a recordar que la vida, aunque frágil, puede ser profundamente significativa. A medida que estos relatos se suman, surge un terreno en el que la ciencia tropieza con el misterio. Los médicos y especialistas pueden explicar ciertos fenómenos fisiológicos de las experiencias cercanas a la muerte, la falta de oxígeno, los efectos químicos del cerebro bajo estrés extremo, o incluso alucinaciones inducidas por trauma. Pero, una y otra vez, los testimonios presentan detalles que parecen imposibles de encajar en cualquier explicación lógica. Uno de estos casos es el de Elisa, una mujer que sufrió un paro cardíaco en medio de una cirugía. Mientras su cuerpo estaba clínicamente muerto, asegura haber flotado sobre la sala de operaciones y escuchado cada conversación entre los médicos, incluso describiendo objetos y gestos que jamás podría haber visto desde su posición en la camilla. Días después, al despertar, repitió palabra por palabra lo que escuchó, dejando a todos impactados. Estos testimonios se repiten en distintas partes del mundo. Personas que regresan cuentan haber visto familiares que ya habían fallecido, paisajes que describen con detalles idénticos a los de otros sobrevivientes que jamás conocieron, o incluso haber recibido información que luego pudieron confirmar en la vida real. Son experiencias que cruzan la delgada línea entre lo místico y lo imposible de ignorar. Para la ciencia, aún hay un gran interrogante: ¿cómo explicar recuerdos tan precisos si el cerebro supuestamente estaba sin actividad? Para quienes vivieron estas experiencias, sin embargo, la respuesta es simple: lo que vieron fue real, y lo que sintieron trasciende cualquier análisis médico. Estos relatos, imposibles de comprobar por completo y difíciles de refutar, se convierten en un puente entre la razón y el misterio,
desafiando nuestra certeza sobre la vida y la muerte. Y mientras los expertos buscan explicaciones, quienes escuchan estas historias no pueden evitar preguntarse, ¿y si hay algo más esperándonos al final del camino? El viaje por los relatos de quienes estuvieron al borde de la muerte nos lleva a una última reflexión. Frente al misterio final, lo único que parece claro es que la muerte no es tan definitiva como creemos. Cada historia, cada imagen de luz, cada palabra no pronunciada pero sentida en lo más profundo del alma, nos deja con una sensación de que hay algo más allá, esperando. Hay quienes, después de estas experiencias, miran al mundo con ojos nuevos. Afirman que, al regresar, sienten que forman parte de un todo mucho más grande que ellos mismos. Que cada gesto de bondad, cada acto de amor, es un eco de aquello que sintieron en ese otro lugar. Y aunque sus testimonios nos impacten, lo que más nos atrapa es el hilo invisible que conecta todas estas historias, un recordatorio de que la vida es frágil, preciosa, y tal vez, solo una puerta hacia algo mucho más vasto. Este misterio final no busca dar respuestas absolutas. Al contrario, nos invita a hacernos preguntas que transforman la manera en que vivimos cada día. Si algún día nos toca cruzar ese umbral, tal vez recordemos estas historias, y tal vez encontremos la misma paz, la misma luz y la misma certeza de que, en realidad, nunca estamos completamente solos. Y así, el viaje que comenzó con curiosidad y asombro termina con una semilla de esperanza. Porque, aunque la muerte sigue siendo un enigma, las voces de quienes la rozaron nos susurran algo imposible de ignorar. Lo que nos espera al otro lado podría ser más maravilloso de lo que jamás imaginamos. Y así, hemos recorrido juntos un viaje al límite de la vida y la muerte. Escuchamos historias que desafiaron la ciencia, vimos relatos que nos llenaron de esperanza y sentimos la emoción de acercarnos al misterio más profundo de la existencia. Ahora que conoces lo que algunas personas aseguran haber visto segundos antes de morir, la pregunta es inevitable: ¿cómo vivirás cada día de tu vida a partir de hoy? Si este video te hizo reflexionar, te invito a suscribirte a Mundo Oculto, porque cada semana descubriremos juntos más misterios, curiosidades y relatos que cambiarán tu manera de ver el mundo. No olvides dejar tu like, compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Queremos leerte y saber que esta historia tocó tu corazón. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Aquí, en Mundo Oculto, siempre habrá un nuevo enigma que te hará mirar la vida con otros ojos. Nos vemos en el próximo misterio.